Saludos y bienvenidos a su programa ¿Qué se dice? De economía en radiocomunidad.com. Es un placer estar acá y abordar con ustedes temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. ¿Qué se dice de economía? Programa que se transmite todos los viernes en radiocomunidad.com, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Recuerden, por supuesto, seguir las redes de Se Dice Libertad, en Facebook, Se Dice Libertad, en Twitter, @Se Dice, en Instagram, Se Dice Libertad, y por supuesto por nuestra página web www.sedice.org.ve. Y bueno, por supuesto, contento porque en esta oportunidad transmitimos vía Zoom, lo que posibilita, sin duda alguna, no solamente hablar con ustedes, sino también mostrarles a ustedes diferentes herramientas, información importante, gráficos y directamente la fuente en la que yo consulto las noticias, consulto, valga la redundancia, las fuentes de actualidad económica que analizamos en este programa en que se dice de economía. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con noticias con actualidad económica. Para ello vamos a acudir a el portal de Banca y Negocios. Banca y Negocios titula: Latinoamérica puede tardar muchos años en superar el golpe del COVID-19, advierte el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a leer un poquito solamente el contenido de esta nota de prensa. En Latinoamérica y el Caribe, los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en productividad, empleo y capital humano podrían tomar muchos años en revertirse, advirtió el jueves el Fondo Monetario Internacional. Vemos que tomará algún tiempo, quizás ni siquiera nuestro horizonte de pronóstico de 5 años, para que el Producto Interno Bruto de la región regrese a la tendencia anterior a la crisis. Y esa tendencia anterior a la crisis, estamos hablando del año 2019. Para 2021, el Fondo Monetario Internacional subió su previsión de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe a 6.3%. De hecho, la siguiente nota de prensa, que nos las trae Finanza Digital, titula: se proyecta que el PIB real de América Latina y el Caribe crecerá en 6.3% en el año 2021. Y cuando el Fondo Monetario Internacional o cualquier institución económica que emita algún tipo de proyección sube esa proyección, en el caso de Producto Interno Bruto, nosotros los economistas decimos que están siendo optimistas en cuanto a la estimación o en cuanto a la proyección que se hace sobre una región, sobre un país en particular. Y esto es importante tomarlo en consideración. Es decir, pese a este titular que nosotros estamos analizando, en este caso que, bueno, se estima que pueden tardar muchos años en recuperarse la región, también es cierto que ha mejorado la previsión, ha mejorado la proyección, y eso significa un poco de optimismo en cuanto a la recuperación de América Latina. Y antes de seguir con esta nota de prensa, conviene destacar elementos interesantes. ¿Por qué particularmente América Latina se prevé que no va a crecer tan rápido como Europa? Por poner un ejemplo. Y es que lo hemos mencionado desde Se Dice en reiteradas oportunidades. En América Latina existen deudas previas al COVID-19 y existen problemas que ya estaban pues generando un retraso importante en el crecimiento económico. Es decir, tenemos grandes problemas de institucionalidad, tenemos grandes problemas políticos en la región latinoamericana, no solamente en Venezuela, pero en Latinoamérica, esa gran inestabilidad política, por ejemplo, la inestabilidad política peruana, por poner un ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Argentina, si nosotros evaluamos a toda Latinoamérica, nos damos cuenta que existe una gran inestabilidad política en la región. Y esto, por supuesto, va a afectar el ámbito económico por una sencilla razón. Porque para tú invertir en un país, para atraer inversión extranjera directa, es importante la estabilidad política. O sea, es importante evaluar qué tan propicias son las condiciones políticas, económicas y sociales
para poder, pues, invertir plata en un país en particular. Entonces, esto es una. Segundo es la institucionalidad. O sea, a medida que mejora la calidad de las instituciones, pues entonces podemos tener mejores inversiones en la región. Y las inversiones, no solamente estamos hablando de inversiones directas e inversiones, atraer inversión extranjera. Las instituciones, perdón, también generan un componente de estabilidad en el tiempo. Y la estabilidad es fundamental para hacer proyecciones de largo plazo. Es decir, nosotros, cuando invertimos, no estamos invirtiendo a corto plazo. Nosotros, eso de inversión a corto plazo realmente no existe. O sea, la inversión siempre se piensa como una planificación a futuro. Esas son las inversiones. Si tenemos instituciones económicas, políticas sólidas, pues entonces no, estamos en un marco de que se garantiza algún tipo de estabilidad en el tiempo. Recordemos que siempre vamos a sufrir de incertidumbre, porque nosotros no tenemos dominio de lo que ocurre no tenemos dominio de la información suficiente de lo que va a ocurrir a futuro. No lo tenemos. Sin embargo, con unas instituciones sólidas, nosotros podemos, pues, suponer que algunas condiciones se van a mantener, pues, estables en el tiempo, y eso es garantía de que va a haber estabilidad. Y si hay estabilidad, entonces yo puedo, sin duda alguna, generar inversiones porque puedo tener una proyección sensata, honesta y un poquito calmada sobre lo que puede ocurrir en el futuro. O sea, Latinoamérica tiene inestabilidad política, tiene instituciones que no son realmente sólidas, hay un gran problema en las instituciones y tiene un empeño en aplicar políticas económicas que sin duda alguna llevan al país, a los países al progreso y al crecimiento. Y estas políticas van de forma muy necia y de forma muy insistente en intervenir los mercados, en establecer controles de precios, en controlar los mercados laborales, todo esto bajo la bandera de la solidaridad, bajo la bandera del progresismo en sentido, ojo, de progresar, de generar un progreso en un país determinado, bajo la bandera de ayudar al que más lo necesita, y los resultados son completamente lo contrario. Es decir, los resultados son sencillamente más pobreza, más desigualdad, menor crecimiento, menor oportunidad, y tenemos en definitiva una torta que en vez de hacerse más grande, lo que significaría, si nosotros imaginamos una torta de cumpleaños, si esa torta crece, es decir, si el PIB crece, tenemos entonces más oportunidad de repartir más pedazos o que esos pedazos de torta sean cada vez más grandes. Pero si tú no generas políticas que permitan que la torta crezca, pues sencillamente vamos a tener o menos pedazos o pedazos más pequeños, para no quedar en redundancia. Y eso es lo que ocurre con Latinoamérica. Si Latinoamérica no soluciona sus problemas antes del COVID-19, no va a tener capacidad para hacer frente a un escenario post-COVID, que el post-COVID todavía estamos lidiando con el coronavirus, y un escenario post-COVID, pues uno podría suponer que es un escenario de recuperación, pero ante un cambio de la realidad y ante una serie de restricciones que antes no teníamos, pues entonces es de suponerse que el crecimiento puede ser un poco más lento. Y ojo, el crecimiento hay que evaluarlo desde un punto de vista bastante sabio, porque los crecimientos son relativos y no es lo mismo compararse con relación al año pasado que compararse con relación a hace 3 años. Es decir, es muy importante el punto de partida o el punto de comparación a la hora de evaluar los crecimientos. Por supuesto, si nosotros partimos del supuesto de que el año 2020 fue el peor año, es de esperarse que durante el año 2021 muchos países tengan crecimientos significativos, crecimientos de 8%, crecimiento de 9%, pero esto ocurre porque el año pasado fue bastante malo, no porque se alcanzó un nivel adecuado o el nivel que estaríamos sin COVID-19.
Estos son detalles que conviene siempre tenerlos en consideración, porque si los pasamos por alto, creemos que en efecto estamos creciendo mucho y ni siquiera hemos llegado a los niveles previos de la pandemia o no hemos llegado a los niveles esperados o que se esperaban antes de la pandemia, que alcanzaríamos en el año 2021, en el año 2022 y así sucesivamente. Entonces, estos son detalles que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar los crecimientos económicos y en este caso el crecimiento económico latinoamericano. Entonces, con mayor libertad, con instituciones sólidas, con una estabilidad política, con democracias realmente sólidas, podemos superar esta crisis de COVID-19. Pero si no aplicamos estas políticas, pues sencillamente nos veremos entrampados no solamente en los mismos problemas de siempre, que no encuentran solución, de nuevo por un cinismo político, etcétera, sino que además tendremos que afrontar muy malheridos esta nueva realidad de COVID-19, lo que nos va a permitir que la región crezca de una forma realmente satisfactoria, que es lo que realmente se busca. Vamos con una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía acá en radiocomunidad.com. De economía en radiocomunidad.com, completamente en vivo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @sedice_libertad, en Twitter, @sedice, y por nuestra página web www.sedice.org.ve. De hecho, aquí está nuestra página web de Sedice, donde puede encontrar usted artículos todas las semanas, artículos, investigaciones, encuentras toda la parrilla del programa de formación que Sedice tiene para todos. Tenemos además nuestros podcasts que publicamos también en la página web de Sedice, y tenemos una serie interesantísima de libros que usted puede descargar de forma gratuita. También tiene usted la página web del Observatorio de Gasto Público de Sedice Libertad, sedice.org.ve/observatoriogp. Y en esta página web usted va a encontrar información también muy interesante relacionada con el gasto público, con la deuda pública de Venezuela, y también va a encontrar herramientas muy interesantes. Primero, bueno, el inflaciómetro de Sedice, que es una información que nosotros recogemos desde Sedice Libertad y que frecuentemente nosotros exponemos aquí en radiocomunidad.com. Y además también tenemos la calculadora del inflaciómetro, es decir, usted puede, pues con base en los datos que nosotros cargamos, usted puede calcular su propia inflación. Esto es interesantísimo, la calculadora del inflaciómetro, que tendremos ya más adelante oportunidad de compartir y de mostrarles acá en vivo en radiocomunidad.com. Seguimos con noticias. Seguimos con actualidad económica y en este caso Banca y Negocios, perdón. Banca y Negocios titula: el Bitcoin cae 5% y ronda los $62.800 un día después de su récord. Y esto lo vamos a unir con otra nota de prensa que más adelante titula El Diario. Y ya lo voy a mencionar, Venezuela se mantiene en el top 10 de países con mayor adopción de criptomonedas. Pero vamos con lo primero. Fíjense, el Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado, cae este jueves 5% y ronda los $62.800 tras rozar ayer los $67.000, su máximo histórico. La criptodivisa tocó este miércoles los $66.976 a media tarde, tras la decisión del regulador de la Bolsa de Estados Unidos de aprobar el primer fondo cotizado vinculado a los futuros del Bitcoin. A partir de ese momento, el Bitcoin perdió fuelle y cerró la jornada alrededor de los $66.000, lo cual es completamente natural luego de alcanzar un máximo histórico. Y en TradingView, que es una plataforma donde uno puede ver
el comportamiento de los activos, uno puede observar en efecto cuál ha sido el comportamiento de Bitcoin, bueno, desde que cotiza realmente, pero a nosotros nos interesa pues evaluar el crecimiento de Bitcoin justamente desde su última caída o de su último mínimo, que lo tenemos para el 29 de septiembre del año 2021. Desde el 29 de septiembre del año 2021, cuando Bitcoin rozaba alrededor de los 40.652 dólares, Bitcoin ha tenido hasta su máximo histórico, que de nuevo se rozó los 66.971, hasta su máximo histórico, que fue el 20 de octubre, es decir, hace 2 días, tuvo un crecimiento de 64,92%. 64,92% de crecimiento. Y hasta el día de hoy, es decir, hoy, 22 de octubre, 4 y 22 pm, el crecimiento ha sido aproximadamente 49,41%. Por lo general, cuando un activo pues, crece, pues llega, alcanza, supera su máximo histórico, como algunas personas quizás puedan ver acá, alcanza su máximo histórico y luego cae a su media. Cae a su media o para bajar o para seguir subiendo, probablemente para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tal y como se menciona en esta nota de prensa, de nuevo de Banca y Negocios, existe una demanda institucional que se ha venido consolidando desde, más aún, desde el año pasado. Digo más aún porque esta demanda institucional pues se ha venido consolidando con el tiempo, pero desde el año pasado, desde 2019, el año 2020, se ha venido consolidando aún más. Y mientras esta demanda institucional se consolide, paréntesis, ¿a qué llamamos demanda institucional? Llamamos demanda institucional a aquella demanda que proviene de instituciones financieras, que proviene de empresas realmente grandes, que proviene de instituciones financieras, no solamente bancos, sino también bolsas. Y la SEC aprobó recientemente un instrumento que opera con Bitcoin. No vamos a profundizar en el instrumento, pero esto no es más, esto se puede traducir en palabras llanas como demanda institucional. Y si hay demanda, pues se espera que el Bitcoin a mediano y a largo plazo siga creciendo. Y esto realmente es lo que a nosotros nos importa. Si nosotros vemos el comportamiento de Bitcoin a lo largo de los años, si nosotros lo evaluamos desde el año 2018, vemos que Bitcoin, pese a las caídas, ha tenido significativos ingresos. Y esto es importante también mencionarlo, destacarlo. Porque un activo como este no hay que verlo solamente en el corto plazo, sino que hay que verlo también en el mediano y en el largo plazo. Si nosotros vemos el comportamiento de Bitcoin, Bitcoin ha tenido un crecimiento increíble. Si lo evaluamos desde marzo del año 2020, por ejemplo, que Bitcoin se encontraba en 3.800 dólares, pues entonces nosotros tenemos en definitiva un crecimiento, vamos a calcularlo acá, de aproximadamente 2.062% de crecimiento, con sus altos y bajos, porque Bitcoin no solamente sube, también cae. Y ojo, aquí no estamos haciendo recomendaciones de inversión ni mucho menos, estamos evaluando el comportamiento de este activo que pues ha causado muchísima inquietud a lo largo del tiempo. Fíjense lo siguiente, esto es importante destacarlo porque Bitcoin es una moneda muy utilizada en Venezuela, no solamente Bitcoin, sino otras criptomonedas, y es cuando vamos con el tercer titular. El diario.com titula: Venezuela se mantiene en el top 10 de países con mayor adopción de criptomonedas. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque estamos en un país hiperinflacionario, estamos en un país donde la moneda de curso forzoso, es decir, el bolívar, pierde todos los días poder de compra y las personas buscan alternativas para refugiar su poder de compra, para refugiarse y para refugiar sus ahorros. Ocurre con el dólar, y esto es un país en gran medida dolarizado, pero ocurre también con las criptomonedas. Y este informe es interesante. Vamos a leer un poquito esta nota de prensa. El uso de criptomonedas
se ha convertido en un mecanismo ampliamente utilizado al momento de realizar transacciones en Venezuela. Esto ha llevado al país a posicionarse como un referente en lo que a adopción de este tipo de tokens digitales se refiere. Esta realidad quedó evidenciada en el último informe publicado por Chainalysis, una firma internacional especializada en análisis de blockchain, el cual reveló que Venezuela se ubica en la 7ª posición en el ranking de las naciones con mayor adopción de este tipo de criptoactivos. Y uno se pregunta, cuando uno lee esto, lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, yo voy por la calle y no es que acepten Bitcoin, no es que acepten Dash, no es que acepten Binance USD, no es que acepten tokens como tal, pero sirven como refugio de valor. ¿Por qué? Porque fíjense, no solamente para comprar Bitcoin, y esto es importante destacarlo, en las exchanges, que son las plataformas en las cuales uno puede adquirir tokens, también se cotizan monedas estables. ¿Qué son las monedas estables? Las monedas estables son tokens, son criptoactivos que mantienen una relación fija 1 a 1 con el dólar. Parece dólar, pero no lo es. En resumidas cuentas, parece dólar, pero no lo es. Pero como se parece al dólar y tiene una relación 1 a 1 con el dólar, usted en esas plataformas puede comprar esos tokens y después los puede vender. Es como comprar dólares sin comprar dólares. Y de nuevo, como muchas personas en un país hiperinflacionario buscan refugiarse por la hiperinflación en la cual vivimos, y eso lo vamos a ver más adelante, con los resultados del inflaciómetro al 30 de septiembre del año 2021, los datos más recientes que tenemos del inflaciómetro, ya la semana que viene salen los resultados al 15 de octubre, porque recuerden que el inflaciómetro de Caracas se mide quincena a quincena, lo que nos permite tener un detalle mucho más sofisticado, mucho más cercano sobre el comportamiento de los precios. Y esto es un elemento también importante de destacar. Si usted sabe que en estas exchanges usted puede obtener tokens que van 1 a 1 con el dólar, es decir, si el dólar sube en bolívares, si el dólar sube, pues estos tokens también suben, mantienen una relación muy cercana con el tipo de cambio. Pues muchas personas utilizan, no es que compran tokens como Dash, como Bitcoin, como Ethereum, no, compran este tipo de tokens para refugiarse porque son bastante líquidos y eso ocurre mucho en Venezuela. Bitcoin, bueno, naturalmente iba a caer después de alcanzar su máximo histórico, ha caído a su media y se espera que siga creciendo. Y las personas a las personas que nos gusta la libertad y que nos gusta la libertad económica, pues apostamos a este tipo de iniciativas porque estas son monedas completamente descentralizadas en primer lugar. ¿Y qué significa descentralizado? Que nadie tiene el monopolio de su emisión. La moneda que usted utiliza, incluso el mismo dólar, tiene un monopolio de emisión y de alguna u otra manera usted tiene que confiar en el ente, en la autoridad monetaria que emite ese billete para poder generarle valor. Si no hay confianza, no hay valor. Por eso se llaman monedas fiduciarias. A mí me gustan las monedas descentralizadas y me gusta que existan competencias entre monedas. ¿Por qué? Porque las monedas descentralizadas, uno, imposibilita el control de la oferta de dinero, lo cual puede generar fenómenos inflacionarios y en Venezuela somos expertos en eso. Y en segundo lugar, permite además la competencia entre monedas. Y si existe competencia, pues entonces esta competencia puede tener como resultado una sofisticación, una mejora en las monedas que se ofrecen en los mercados. Y eso, por supuesto, beneficia a los tenedores, nos beneficia a nosotros como consumidores, nos beneficia a nosotros como tenedores de esas monedas. De la competencia, quien se beneficia es el consumidor. Cuando nosotros, los economistas y los economistas que nos gusta la libertad, nosotros mencionamos y somos enfáticos con el tema de la competencia, lo hacemos por dos razones. De la competencia se obtiene calidad a menor precio. Si en un mercado no existe competencia, usted va a tener un producto que no es de calidad a un precio carísimo, porque sencillamente esa persona tiene el monopolio de ese mercado, porque esa persona, como no tiene competencia, pues vende lo que le dé la gana, el precio que le dé la gana. Y eso es lo que nosotros, los libertarios, no queremos. Por eso es que nosotros somos muy enfáticos y por eso es que hay que decirlo. Cuando hablamos de competencia de mercado, esto no es
sino una medida de la más popular de las medidas posibles. Porque, o sea, beneficia al consumidor. ¿Y quién es el consumidor? Usted que me está escuchando. ¿Quién es el consumidor? Todas las personas que nos están escuchando son los consumidores, son las personas que pueden obtener un mejor producto a menor precio. Y por eso es que es importante la competencia, en este caso, hablando de la competencia de monedas, pues, ¿qué podemos esperar de la competencia de criptoactivos que hoy está en auge y que sigue mejorando y sigue sofisticándose y sigue ofreciendo cada vez mejores herramientas? Porque no solamente hablamos de Bitcoin, Bitcoin es la punta del iceberg de este proyecto. Se han derivado muchos criptoactivos y muchos proyectos como los proyectos de Ethereum, de contratos abiertos y de sistemas financieros completamente descentralizados. Estos son proyectos que realmente valen la pena echarle el ojo, y en otro que se dice de economía, nosotros podemos ahondar en estos asuntos. Pero imagínense ustedes ahora la posibilidad de tener sistemas financieros completamente descentralizados y cómo esto incluso puede afectar a los factores políticos. O sea, todo esto está muy interesante. Todo lo que significa descentralización, en definitiva, va a beneficiar a las personas. Y, por supuesto, va a perjudicar a los oligopolios, a los focos de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si usted es amante de la libertad, si usted desea que sean las personas quienes tengan cada vez mayor poder sobre sus decisiones, sobre su vida, sobre su propiedad, pues entonces la descentralización es un factor a estudiar, por supuesto, para poder encontrar soluciones apropiadas al respecto. Vamos con una segunda pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa ¿Qué se dice de economía en radiocomunidad.com? Recuerden de nuevo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @sedicelibertad, en Twitter, @sedici, por nuestra página web www.sedice.org.be, de nuevo, donde usted va a encontrar pues muchísima información de muchísima calidad que se genera semana a semana en esta institución como lo es Sedice Libertad. Bien, seguimos con actualidad económica. Antes de entrar en los resultados del inflaciómetro de Se dice Libertad al 30 de septiembre, de nuevo la semana que viene, ya tenemos los resultados al 15 de octubre y pronto ya prácticamente ya terminamos el mes de octubre, 22 de octubre, y ya pronto saldremos a recoger la información suficiente para elaborar el resultado al 30 de octubre, perdón, 1 de noviembre. Bien, seguimos entonces con actualidad económica y antes de entrar en estos detalles vamos a hablar sobre este elemento. CIFAR, el sector Finanza Digital titula, perdón. CIFAR, el sector tendrá un crecimiento entre el 13% al 16% con base en 2020. Y no sé si recuerdan lo que mencionamos anteriormente, el tema de analizar con detalle esto de los porcentajes, porque si 2020 fue un año malo, pues no nos debe sorprender cifras elevadas en cuanto a crecimiento se refiere. Ojo, esto no quiere decir que estamos mejor, o que estamos supremamente mejor, cuando leemos un 13-16% de crecimiento en el sector de los medicamentos, porque ya vamos a ver lo que es CIFAR. O sea, no significa eso, significa que nos estamos comparando con un año malo, que es el año 2020. Entonces, de nuevo vamos a leer esta nota de prensa para leerlo con bastante lupa. CIFAR, el sector tendrá un crecimiento entre el 13 y el 16% con base en 2020. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR, Tito López, pronostica que el sector tendrá un crecimiento entre el 13 y el 16% con base en 2020. Manifestó que esperan llegar a 147-150 millones de unidades este año. En el año 2014 fue el año de mayor crecimiento de la industria farmacéutica en Venezuela. Fíjense ustedes, año 2014, primer año básicamente
de todo este proceso de recesivo que tiene ya 8 años. Ese fue el tope. Luego del 2014, sigo leyendo esta nota de prensa, al 2019 hubo una caída del 75%. El mercado prácticamente se redujo en 113 millones de unidades al año. Luego, al cierre de 2020, tuvimos un crecimiento con base en un mercado enano con 134 millones, un crecimiento del 19%. Y este año 2021 estimamos crecer entre 13 a 16% con base al año 2020. Ahora, este crecimiento del año 2020 puede también, porque, ojo, y esto es un error de mi parte, el año 2020 no fue malo para todo el mundo, y esto es importante tenerlo en consideración. El año 2020 fue malo, por ejemplo, para el sector turismo, para las aerolíneas, fue malo para el sector recreativo en general, clubes, bares, discotecas, el sector el licorero venezolano, no solamente venezolano, estamos hablando en general. El sector licorero también se vio fuertemente afectado. Entonces, si bien, y esto es importante también destacarlo, si bien 2020 fue un año malo, no fue un año malo para todo el mundo. Productos de limpieza, por ejemplo, alcohol, farmacéuticas, servicios que facilitan o servicios en general que están vinculados con el teletrabajo, con las comunicaciones a distancia. 2020 fue un año bastante bueno para estas empresas. Y pareciera que en el sector farmacéutico también le fue bastante bien en el año 2020 y le sigue yendo bien en el año 2021. Lo que nos puede, si nosotros de una manera bastante somera establecemos una relación, nosotros los economistas, para realizar relaciones causales o correlaciones lo suficientemente responsables, tenemos que hacer modelos econométricos. Pero aquí, hablando con ustedes, si nosotros hacemos una somera relación entre pandemia y crecimiento o no de ciertos sectores relacionados o no con la pandemia o con las enfermedades, tendríamos que preguntarnos si el crecimiento del sector farmacéutico pues es una noticia buena. Bueno, va a ser una noticia buena en cuanto a crecimiento se refiere, pero nos puede decir que el problema relacionado con el COVID, etcétera, persiste. Fíjense que estaba viendo noticias de España, y muchos de las empresas que comenzaron a elaborar tapabocas han manifestado una reducción de los mismos, en la demanda de los mismos. Y esta reducción en la demanda de los tapabocas, pues es manifestación de que en España los casos de alguna u otra manera se han contenido. Muchas personas se han vacunado, pues el coronavirus ya no representa un problema tan fuerte como en 2020, ojo, como en 2020. Y por supuesto la demanda de tapabocas ha disminuido y han reportado una disminución en la producción y en la venta de los tapabocas. Entonces, de alguna u otra manera, hablar del crecimiento o no en la producción de productos relacionados con la pandemia, pues puede estar vinculado con los casos o no de COVID o podemos tener una noción de qué tan fuerte puede estar o no el coronavirus en una región. Sería un tema de estudio econométrico bastante interesante de analizar, de realizar y de analizar. Ahora, 2020 fue un año bastante bueno para las farmacéuticas, caso venezolano, porque, de nuevo, estamos en pandemia, pero llama la atención que durante el año 2021 este crecimiento siga siendo persistente. No es que no queramos, no es que no queremos que el sector farmacéutico no crezca, por supuesto que sí, pero esperemos que ese crecimiento no sea o no esté vinculado con medicamentos relacionados o con productos relacionados con la COVID-19, porque ahí sí no estamos como muy bien que digamos. Pero fíjense, esto tan interesante. Y es que yo les mencioné anteriormente que, bueno, si bien es importante tener en cuenta el punto de partida de las comparaciones y que el 2020 no fue un año para nada bueno, pues hay sectores como las farmacéuticas que pues les ha ido de maravilla.
Esto no quiere decir tampoco, porque esto también ocurre mucho y lo dice mucha gente que no sabe nada de esto, ¿no? De negocio. Hay mucha gente que dice que entonces las farmacéuticas entonces nos tienen que desear mal, porque si a ellos les va bien con la gente enferma, y eso no es así. O sea, las farmacéuticas tenían un crecimiento económico antes de la pandemia. Nadie desea la pandemia. Ahora, si ves una oportunidad, pues hay que aprovecharla. Por lo menos, de nuevo, esta nota de prensa que pude leer relacionado con España, con la producción de tapabocas. La producción de tapabocas, fíjense ustedes lo que es el mercado. La producción de tapabocas estuvo de la mano no solamente de farmacéuticas, sino de empresas textiles que comenzaron a utilizar su materia prima en la elaboración de tapabocas. Por supuesto, si tú tienes empresas que se dedican a la industria textil, en este caso, que en su vida han hecho tapabocas, pero aprovecharon la coyuntura en la cual se encontraban, migraron parte de sus esfuerzos a la realización de tapabocas, pues eso sin duda alguna va a generar un efecto interesante. Y es una mayor oferta de tapabocas en el mercado, lo que va a normalizar el precio de los tapabocas en algún momento. Entonces, fíjense ustedes cómo el mercado logra incluso regularse a sí mismo. Y esto lo hace de una manera bastante interesante. Bien, seguimos con noticias y vamos con esta pequeña noticia antes de irnos a una última pausa para luego hablar sobre los resultados del inflaciómetro de Caracas. Banca y Negocios titula: Arciniega afirma que se ha duplicado la disposición de alimentos en Venezuela. Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Alimentarios, destacó que a pesar del contexto negativo, entre los años 2019 y 2021 se duplicó el volumen de alimentos disponibles en el país. Hasta ahora no se aclara si esto es con base en importación de alimentos o con base en producción. No se aclara hasta ahora. Aseguró que hay repuntes tímidos pero sostenidos del consumo de alimentos en Venezuela. El consumo pasó de 13 kilogramos de alimentos per cápita en 2018 a 25 kilogramos en septiembre del año 2021. Y esta cifra sí es interesantísima. Porque, ojo, aquí estamos hablando, una cosa es el volumen de alimentos disponibles, lo que hablamos de oferta, y otra cosa es el consumo, que estamos hablando de demanda. Y aquí hablan de que hubo un aumento, por supuesto, de ambos. O sea, hubo un aumento en el volumen de alimentos disponibles en el país, así como un aumento en el consumo de alimentos per cápita entre 2018 y el año 2021. Y esta nota choca mucho con los resultados de la ENCOVI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que publicó la Universidad Católica Andrés Bello. Por su parte menciona que el 95% de la población es pobre y que en nada mejoró las condiciones en comparación con el año pasado o con el año 2019. De hecho, creo que hubo un incremento. Entonces, tenemos la ENCOVI por un lado que nos dice que la mayoría de la población es pobre, y por otro lado tenemos este tipo de cifras, de datos, que nos dicen que sí, hay pobres, pero el consumo aumentó. Y recuerden que para medir la pobreza en este tipo de estudios se toma en cuenta el nivel de ingreso. Eres pobre si ganas menos de tanto diario, 1.5 dólares, $1 diario. Eres pobre si ganas menos de eso. Por otra parte, si nosotros decimos que aumentó el consumo, en este caso leemos nuevamente esta nota de prensa, aseguró que hay repuntes tímidos pero sostenidos del consumo de alimentos en Venezuela. El consumo pasó de 13 kilogramos de alimentos per cápita en 2018 a 25 kilogramos en septiembre del año 2021. Es un incremento relevante de la disposición alimentaria y de la rentabilidad del sector alimentario. No puede existir un crecimiento del consumo si no hay un crecimiento previo del ingreso. Por eso es que estas dos informaciones nos pueden chocar y hacer ruido. También podemos pensar que son dos realidades que conviven en un mismo país. Es decir, tenemos por un lado personas que siguen siendo muy pobres y tenemos por otro lado personas que de alguna u otra manera han logrado aumentar o incrementar el consumo de alimentos en este caso.
Archiniega prevé un crecimiento de 8% en la producción de alimentos para 2021, lo cual convertiría en uno de los 3 sectores del país con crecimiento positivo. ¿Estamos bien? Sigo leyendo esta nota de prensa. ¿Estamos bien? No. ¿Los venezolanos han superado los riesgos de la inseguridad alimentaria? No. Pero la tendencia dice que estamos encaminados a superarlo. Ahora, ¿estamos realmente encaminados a superarlo? Vamos a hablar de estos 2 años interesantes. Años 2018 y año 2021. De nuevo, el punto de partida es sumamente importantísimo a la hora de evaluar crecimientos. El año 2018 fue el año con mayor hiperinflación, uno, pero en agosto del año 2018 ocurrió un elemento realmente significativo que le dio mayor o mejor herramienta a la ciudadanía para protegerse de un gran problema que es la hiperinflación. De nuevo, año 2018, año en el que hubo el mayor nivel inflacionario registrado en la historia económica de Venezuela. Agosto del año 2018 se derogó la ley de ilícitos cambiarios y se dejó de perseguir a la gente sencillamente por usar dólares. Y esto posibilitó a que muchas empresas comenzaran a dolarizar los salarios de los empleados. Esto comenzó a ser paulatino, el año 2019 comenzó a agarrar auge y ya nos encontramos en el año 2021, donde usted va a cualquier sitio, a cualquier barrio, a donde sea, y usted va a conseguir todo cotizado en dólares. Los pregoneros en el metro, usted se monta en el metro de Caracas, y los pregoneros, lo que te venden chuchería, caramelos, chalacas, etcétera, te venden caramelos, chalacas, etcétera, te venden todo en dólares. Pero eso no era así en el año 2018. Recuerde usted que me está escuchando, cuando por allá en el año 2018, si usted compraba algo en dólares, incluso hasta le sacaban copia al billete. Le sacabas copia al billete o anotabas el serial, por si acaso te lo rebotaban en otro sitio, es decir, te salía falso, y tú anotabas el nombre de la persona, el serial del billete, para reclamarle a esa persona por si en otro lado te lo rebotaban. O sea, fíjense ustedes cómo, y esto es bueno recordarlo, porque a veces tenemos memoria corta. En un país tan acontecido, solemos tener una memoria muy corta. Pero hace tan solo 2 añitos, 3 añitos, ocurría eso. Cuando se deroga la ley de ilícitos cambiarios, comienzan a surgir oportunidades, no solamente para dolarizar salarios, sino para invertir en dólares directamente, sin miedo a que te metan preso. Y luego se posibilitó, por otras razones, más por razones fiscales que por otra cosa, se posibilitó esta herramienta de mesas de cambio y de generar algún tipo de cuenta en dólares. Todo este tipo de elementos, pues, pese a las adversidades en las cuales nos encontramos, estos pequeños detalles de libertad, ojo, que no son políticas para nada cercanas a una libertad económica realmente creíble, sostenible, compleja, completa, no, pero estos pequeños detalles, fíjense ustedes cómo han ayudado a muchas personas y cómo muchas personas han encontrado una luz de crecimiento en medio de toda esta oscuridad. Imagínense ustedes un país completamente abierto a las oportunidades, completamente libre, con plena libertad económica. Imagínense ustedes cuáles serían esos efectos. Entonces tenemos que pese a estas adversidades, que lo vamos a eliminar, pese a estas adversidades, tenemos un incremento en el consumo, lo que nos indica que de alguna u otra manera, en un país que se prevé va a caer en el año 2021, a finales de este año, va a caer 5%, hay personas que dentro de esa negatividad han encontrado incrementar el consumo. Y por supuesto, este indicador es interesante porque el consumo uno lo asocia con calidad de vida, uno lo asocia con progreso. O sea, si usted está consumiendo, no solamente alimentos, ojo, bienes y servicios en general, si usted los está consumiendo, es porque usted de alguna u otra manera tiene poder adquisitivo y está obteniendo lo que desea, está aumentando de alguna u otra manera su calidad de vida. Vamos con una siguiente pausa y luego de la pausa regresamos con mucho más de qué se dice de economía por acá por radiocomunidad.com.
de Economía en radiocomunidad.com. Recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, y por nuestra página web www.sedice.org.be. Y seguimos ahora con los resultados del inflaciómetro de Caracas. El inflaciómetro de Caracas nuevamente es un proyecto del Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad. Este proyecto ya tiene 3 años que de manera continua pues recoge los precios del área metropolitana de Caracas. Específicamente, esto es un proyecto chiquito, pero realmente un proyecto sólido. Recoge los precios del área metropolitana de Caracas, específicamente en Quinta Crespo, La Candelaria, y vamos directamente a los mercados. A nosotros no nos dicen cuál es el precio, nosotros observamos el precio, escuchamos el precio, y con base en lo que escuchamos con base en lo que vemos, pues realizamos cálculos inflacionarios. Y esa es la información que le vamos a mostrar en este preciso momento. Vamos a ver los resultados del inflaciómetro de Se Dice Libertad al 30 de septiembre. Vamos a ver cuál es la inflación al 30 de septiembre. Vamos a leer primero el contenido y después leemos este análisis que escribimos para poder sistematizar la información de mejor manera. Para el 30 de septiembre, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas alcanzó el valor de 1.853 bolívares. Para los bolívares antes del 1 de octubre, hablaríamos de 1.853 millones de bolívares. Pero aquí hablamos de 1.853 bolívares, lo que representa un incremento de 12.39% en esta segunda quincena del mes, o sea, desde el 15 al 30 de septiembre. Este nivel de consumo exige 185 salarios integrales de 10 bolívares, o de 10 millones, es decir, poco más de 6 salarios integrales por día, equivalentes a $401 por mes, a un tipo de cambio de 4.62 bolívares por dólar. Tomando como referencia el tipo de cambio oficial promedio de 4.17, el consumo promedio exige $444 por mes. Este consumo promedio, a mí me gusta hacer un énfasis, este consumo promedio de 61 bienes y servicios no es que es una unidad o 1 kilogramo por cada bien o servicio, no. O sea, no es que nosotros medimos, por ejemplo, carne molida, pollo entero, alitas de pollo, muslo de pollo, verduras y hortalizas, por ejemplo, tomate, cebolla, remolacha, plátano, salchicha. Vamos ahora a la charcutería, salchicha, queso amarillo, jamón, queso blanco, cuajada, productos como desodorante, crema para peinar, champú, jabón, etc. No es que este consumo promedio es una unidad o 1 kilogramo de ellos, no. Nosotros hicimos una encuesta finalizando el año 2017, y nosotros tenemos un promedio del consumo de cada uno de esos bienes. Las familias venezolanas consumen tantos kilogramos de carne al mes, consumen tantos kilogramos de queso, compran tantas unidades de desodorante para una familia integrada por 3 personas. Y de ese promedio de consumo es que nosotros sacamos este monto. En promedio, el consumo de las personas es de 1.853 bolívares. Lo que representa un incremento de 12.39% en esta segunda quincena del mes. Y representa a su vez, si lo sacas al tipo de cambio normal, el que consigues tú por internet, son $401. Y si lo calculas al tipo de cambio de las mesas de dinero del Banco Central de Venezuela, al 30 de septiembre, 444 dólares, perdón. Dólares que tienes que gastar. Y $401 que tienes que gastar. Ese es el equivalente. Vamos a leer el mensual, que es lo que nos interesa para el 30 de septiembre. En 30 días, entre el 1 y el 30 de septiembre, los precios tuvieron una variación de 16.54%. Desglosado de la siguiente manera: alimentos 19.89%, recreación 18.85%, restaurantes 14.7%, higiene 17.98%, servicios 14.20%,
y transporte 5.46%. Estamos hablando de una inflación acumulada al 30 de septiembre de 378%, con un promedio de variación quincenal de 9.8%, 0,8%, perdón. Y la inflación interanual, es decir, comparándonos con el 30 de septiembre del año pasado, la variación de precios en general es de 1.352%. ¿Qué ocurrió realmente al 30 de septiembre? Lo que ocurrió es que los días previos a la reconversión, hubo mucha incertidumbre. ¿Por qué mucha incertidumbre? Porque se aplicó el 1 de octubre, entró en vigor la reconversión monetaria. ¿Qué ocurrió con la reconversión monetaria? Los días previos a la reconversión son los días que nosotros salimos a los mercados a recoger precios. Es importante destacar esto. 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, cuando uno sale a recoger los precios. Y en estos días hubo mucha incertidumbre, no solamente por la reconversión, porque pareciera que ya somos expertos en reconversiones en Venezuela. Es porque el dólar comenzó a aumentar de manera significativa, una volatilidad en el tipo de cambio. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, la reconversión genera incertidumbre, pero entre otras cosas, desde el día lunes, la reconversión fue un día viernes, 1 de octubre. Desde el día lunes te están diciendo que es posible que los días previos a la reconversión se generen fallas en las plataformas bancarias que funcionan más. Los bancos ya no prestan dinero en Venezuela. Lo que ocurre con la banca hoy en día es que funcionan como medio de pago. O sea, son plataformas de medios de pago. Y ese es el servicio que ofrecen, un servicio de medios de pago. Y si te dicen a ti que las plataformas pueden caerse los días previos a la reconversión y que en el transcurso del 1 de octubre las plataformas se van a ir reincorporando o van a ir reincorporando sus servicios, tú dices, bueno, ya va, a mí entonces la tarjeta no me va a pasar. Y si tengo que comprar algo, y esta incertidumbre con relación a los medios de pago que proveen los bancos comerciales, pues esto generó una canalización de la demanda, un aumento en la demanda de divisas. Aumenta la demanda de divisas y por supuesto eso se traduce en un aumento del tipo de cambio, y el tipo de cambio llegó a los 5 millones de bolívares o 5 bolívares por dólar. Cuando muchos precios están indexados al dólar o están calculados en dólares. Y esto ocurre porque el bolívar perdió su cualidad como dinero. El bolívar el dinero tiene tres cualidades. Sirve como medio de intercambio, tú lo usas para cambiar. Sirve como reserva de valor, lo usas para ahorrar. Y como unidad de cuenta, o sea, para expresar el valor de los bienes a través de un precio. Y el bolívar perdió esa cualidad, porque todos los días tienes que estar borrando el precio y colocando otro. Por eso es que muchos precios se establecen en dólares. Ahora, si tú estableces el precio en dólar, pues si tú vas a pagar en bolívares, el precio que vas a pagar no es más que el precio del dólar por el tipo de cambio del día. Y cuando nosotros salimos el 30 de septiembre, 29, 30 y 1 de octubre a recoger precios, pues muchos de los precios estaban bastante elevados por esta reacción o por este efecto en el tipo de cambio. Y esto es importante tenerlo en consideración. O sea, gran parte de la variación de precios que se generó en esta segunda quincena del mes de septiembre se explica por la variación en el tipo de cambio que hubo y que se vio reflejado, por supuesto, en los precios de los bienes y servicios. De nuevo, la variación quincenal fue de 12.39%. La variación mensual 16.54%. En comparación con el año pasado, la inflación ha disminuido significativamente. De hecho, y aquí creo que lo mencionamos en el resumen de este informe que publicamos en CEDICE, que lo encuentra en la página web de CEDICE Libertad, en el Observatorio de Gasto Público. Tenemos aquí una comparación. A la misma fecha, el año pasado, a la misma fecha, la variación acumulada era de 727%. Aquí está, 727%. Mientras que este año la variación acumulada es 378%. Ojo, no quiere decir que estamos mejor,
porque hay que verle la cara a 378% de variación de precio. Hay que verle la cara. Sin embargo, pues, esto pudiera darnos una idea de que a mediano plazo, si se aplican las políticas correctivas necesarias, podemos encontrar una estabilidad monetaria, una estabilidad de precios. Pudiera ocurrir. Pero hace falta libertad cambiaria, hace falta disciplina fiscal, hace falta transparencia, etc. Con estas impresiones vamos a culminar el programa de hoy viernes, esperando que el contenido de ¿Qué se dice de economía? Haya sido de su completo agrado. Recuerden que ¿Qué se dice de economía? Se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en radiocomunidad.com. Se despide, bueno, antes de despedirme yo, en edición y montaje, Raúl Sánchez, en los controles Rafael Cedeño, en las redes Victoria Nieto, en la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Liscano, y en la dirección Elías Santana. Se despide su servidor Oscar José Torrealba, esperando como siempre que tengan una muy bonita tarde y sobre todo un feliz fin de semana.